Bienvenidos a Economía en Breve número 426 del 17 de agosto del 2025. Esta semana presenciamos un evento histórico que me parece será recordado como aquel triste y lamentable momento en 1938, cuando el entonces primer ministro británico Neville Chamberlain anunció el acuerdo que se había alcanzado con la Alemania de Hitler, diciendo que se había logrado la paz para nuestros tiempos, al permitirle a Alemania anexarse un territorio de la entonces Checoslovaquia, creyendo que con eso se evitaría la guerra en Europa. Aquel acuerdo duró muy poco, pero le dio tiempo a Hitler para continuar con sus planes y después traicionar sus compromisos. Este fin de semana, el presidente Trump recibió a Vladimir Putin en territorio americano, en Alaska, dándole un trato de jefe de Estado y amigo cercano, más que de criminal de guerra declarado y enemigo jurado de Estados Unidos y de la Alianza Occidental, lo que en sí mismo representa una gran victoria para Putin. Si el episodio que mencionamos de Chamberlain terminó siendo uno de los momentos más vergonzosos para el Reino Unido, tal vez esto que ocurrió en Alaska terminará siéndolo también para Estados Unidos, y lo podrán recordar como Shame for Our Time. Me pregunto cómo va a influir este evento sobre la popularidad de Trump, que pueden ver en esta gráfica de Real Clear Politics, y que antes de la reunión pues no estaba en su mejor momento, con una gran diferencia entre aquellos que desaprueban y los que aprueban la labor del presidente. Buena parte del pueblo estadounidense, especialmente en los grupos republicanos, diría, pues ha vivido con la amenaza existencial que representa Rusia, identificándolos como el enemigo acérrimo al que hay que mantener a raya. Me pregunto cómo tomarán lo ocurrido en Alaska y me inclino a pensar que esto pues le va a restar apoyo al presidente Trump, pero ya veremos cómo marchan sus encuestas. ¿Qué es lo que busca Trump? Aparte de distraer la atención del tema de los archivos de Epstein, pues tal parece que Trump está ilusionado con la idea de recibir el Premio Nobel de la Paz y por eso quiere lograr a toda costa el fin de la guerra en Ucrania, y como ya lo vimos a principios del año en su forma de ver el mundo, la solución es simple. Ucrania tiene que ceder los territorios invadidos a Rusia, ya que Rusia es más poderoso, sin ver las consecuencias que esto podría tener más adelante, sobre todo para Europa, pero también para todo el mundo. En los medios trascendió que el enviado de Trump, Steve Witkoff, comentó que Trump y Putin habrían acordado que Estados Unidos podría proporcionar garantías de seguridad a Ucrania a cambio de que Ucrania entregue los territorios que Rusia demanda y que Ucrania también quede fuera de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que desde luego pues representaría la victoria que está buscando Putin desde hace tiempo y complicaría el panorama para Europa en primerísimo lugar, pero diría que también para el mundo, ya que bajo esta lógica pues China tendría la justificación que busca para invadir Taiwán. Diría que sería un paso desafortunado hacia un mundo más gandalla, en el que el agandalle se entiende, entre comillas, como algo aceptable, algo que responde a la lógica geopolítica, que no es la lógica vigente que deberíamos de aplicar, sino a la lógica del siglo pasado. Este lunes habrá una nueva reunión del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. Y todo apunta a que volverán a presionarlo con todo lo que pueden para que entregue a Rusia los territorios que pide, aunque de acuerdo con información de los medios esta vez estará acompañado de varios líderes europeos, destacando los de Alemania, Francia y Reino Unido, que viajarán a Washington para darle apoyo. Ya veremos si esta es una nueva versión, reloaded ahora, de la emboscada ocurrida a inicios del año o va a pasar algo diferente. Por lo pronto, lo ocurrido en Alaska pues representa una gran victoria para Putin, que no solo logra salir del ostracismo en el que lo habían colocado los aliados occidentales, sino que cambia el enfoque de lo que se requiere para lograr la paz, reinstalando sus objetivos iniciales y sobre todo alineando a Trump para conseguirlos. Como les decía, shame for our time. Pasando a México, esta semana tuvimos las cifras de la producción industrial, básicamente fue el único indicador relevante que vamos a comentar y que pueden ver aquí en esta primera gráfica, con una baja pues marginal de 0.1%,
que lo mantiene pues dentro de una ligera tendencia descendente, como se puede ver desde el pico que alcanzó en el 2023, y en los últimos meses pues básicamente estancada la producción industrial. Al interior de la industria pues la minería sigue en franco declive, como pueden ver en esta gráfica, cayendo 1.4% en el mes de junio. Otro sector que sigue muy mal, básicamente estancado, es el de la generación de electricidad, gas y agua, con una caída de 0.2% en junio. Las manufacturas, por su parte, pues tuvieron un crecimiento aceptable, 0.3% en el mes de junio, a pesar de lo cual, pues todavía no logran salir de esta tendencia lateral de estancamiento que pueden ver en esta gráfica y que se ha mantenido pues desde el 2022 a la fecha. Al interior de las manufacturas, aquí pueden ver equipo de transporte con una caída de 0.4% en el mes de junio, que podemos ver dentro de una tendencia amplia de estancamiento desde hace más de 2 años, aunque desde los picos alcanzados en el 2024 pues todavía está por debajo de esos niveles. Entonces no va muy bien el equipo de transporte. Por otro lado, la construcción que pueden ver en esta gráfica bajó 0.2% en el mes de junio. Aquí ha habido algunos vaivenes en los últimos meses, pero como pueden ver, estamos todavía lejos de los picos que se alcanzaron finales del 2023 y todavía principios del 2024. Y al interior de la construcción, las obras de ingeniería civil, que tienen mucho que ver con lo que ha pasado con las obras insignia del gobierno, pues en junio creció 1.7%, pareciera un muy buen crecimiento, pero como ven en la gráfica siguen todavía en este franco declive que se ha observado desde finales del 2023, aunque pues parece que ya frenaron la mayor parte de ese declive y se están estabilizando. Ya veremos cómo siguen más adelante. Me parece que no vamos a ver aquí nada positivo en los próximos meses porque el entorno pues no favorece este tipo de construcción. Y por otro lado, la edificación, que francamente ha presentado un comportamiento intrigante, ya que hay una franca tendencia ascendente que pueden ver aquí desde el 2023, eso sí, con vaivenes muy pronunciados. En el mes de junio bajó 0.3%, pero se mantiene dentro de esta tendencia ascendente, que les digo, llama la atención porque pues no están las cosas en el entorno de negocios como para estar facilitando o promoviendo este tipo de inversión. Sin embargo, a lo mejor algunos inversionistas, ante la incertidumbre que hay en las alternativas de inversión productiva, es decir, en maquinaria o en empresas, pues pueden estar viendo la inversión en edificación de vivienda o de espacios comerciales como una alternativa interesante. Me llama la atención, pero bueno, se mantiene dentro de esta tendencia ascendente. Y en un par de noticias que me llamaron la atención de esta semana, sobre todo esta, pues resulta que General Electric pues va a trasladar la producción que tiene de México hacia Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la producción de refrigeradores, cocinas de gas y calentadores de agua. Ellos dicen que están saliendo de China y de México para expandir sus operaciones en Estados Unidos. Y es interesante la justificación que da su CEO, su director general, Kevin Nolan, para justificar esta decisión, diciendo que una fabricación esbelta, la mejora de habilidades de nuestra fuerza laboral y la automatización hacen que las cuentas funcionen para fabricar en Estados Unidos. Y aquí apuntaría que para que las cuentas salgan en la producción de las manufacturas en Estados Unidos, el elemento más relevante seguro será la automatización, porque allá los costos de la mano de obra son mucho más elevados, por lo que debería esperarse pues que esto no genere una creación significativa de nuevos empleos. Y me parece que más que hablar de manufacturas estaremos hablando de maquifacturas, es decir, cosas hechas por máquinas. Esta noticia se suma a otras que habíamos tenido pero que no habíamos comentado, como esta de la empresa acerera ArcelorMittal, que sufrió fuertes daños en sus equipos de Lázaro Cárdenas en Michoacán por una falla en el suministro de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, en lo que pues se está convirtiendo, diría yo, en un cuello de botella, o más bien en una camisa de fuerza para el crecimiento económico de México, sobre todo la falta de contar con la energía suficiente, no quizá por problemas de generación, sino sobre todo de transmisión, que en muchas regiones del país pues no llega la electricidad que se requiere, y no hemos invertido
en mucho tiempo, especialmente en la transmisión de la energía. Entonces, este va a ser un tema que me parece limite el potencial de crecimiento de México. El panorama para la producción en México, como decía, es cada vez más adverso para las empresas, lo que augura pues un fuerte deterioro en la inversión y un crecimiento económico débil e insuficiente en el mejor de los casos. Ahora, regresando a los indicadores económicos de Estados Unidos, esta semana tuvimos varios y con algunas sorpresas importantes. Primero, la inflación general en el mes de julio, pues resultó 0.20%, justo en línea con lo que se esperaba, y como pueden ver aquí en esta gráfica de los meses de julio anteriores, el resultado pues no fue tan malo. Diríamos que fue un resultado incluso pues bueno dentro de lo que se esperaba. Si vemos el componente core, el núcleo de la inflación al consumidor en el mes de julio, pues fue también prácticamente acorde a lo esperado, 0.32%, se esperaba 0.3%, aunque como pueden ver en esta gráfica, sí fue sensiblemente más elevado a lo que podría considerarse usual para este mes de julio, que sería un promedio de 0.17% que ven aquí. Entonces aquí es donde no hay buenas noticias. Si vemos el desempeño de las inflaciones anuales en estos índices, pues el general se ubica en 2.7% y el core, el núcleo, repuntó a 3.1%. Hay que recordar que la meta que persigue la Fed es 2% y estamos todavía muy lejos de estos niveles. No solo se ha detenido el descenso en la inflación, sino que está comenzando a repuntar. Y esto es lo que representa una mala noticia y la razón principal por la cual la Reserva Federal pues está esperando antes de seguir bajando sus tasas de interés. Si vemos las variaciones mensuales que en esta primera gráfica pueden ver para el índice general de precios al consumidor, pues tuvimos un 0.2% que se parece más, aunque está en el rango elevado de las variaciones que deberían observarse para alcanzar el 2% anual. Está en el rango elevado de lo observado antes de la pandemia, aunque no tan lejos. Sin embargo, si vemos el núcleo de la inflación, aquí sí podemos ver que el resultado del mes de julio quedó muy por arriba del rango que se tenía antes de la pandemia, es decir, la inflación no está en terreno compatible con la estabilidad de precios, con la meta del 2% que está buscando la Reserva Federal. Y más adelante se publicaron las cifras de los precios al productor, que estos sí presentaron una gran sorpresa y una sorpresa muy negativa porque crecieron con fuerza. 0.94% en el mes de julio, y como pueden ver en esta gráfica de las variaciones mensuales de este indicador, pues quedó muy por arriba del rango que se había observado antes de la pandemia, inclusive de lo que habíamos observado pues durante los últimos 3 años, y se acerca a los picos observados durante la pandemia. Entonces, esto es una muy mala noticia porque anticipa que pueden venir incrementos más fuertes en la inflación al consumidor en los próximos meses. Desde luego, esto es resultado ya de el impacto que está teniendo los aranceles que ha aplicado Donald Trump a muchos productos importados, bueno, a los productos que Estados Unidos importa del resto del mundo, y que va a seguir generando estas presiones en la inflación. Si vemos la variación anual de este indicador, pues repuntó a 3.3%, claramente en terreno no compatible con lo que está buscando la Reserva Federal. Y con esto, pues esto es material, es información importante para que la Reserva Federal pues mantenga sus tasas todavía durante un buen tiempo, asegurarse que este repunte que estamos viendo va a ser muy moderado. Sin embargo, hay que recordar que pues la presión que hay para que bajen las tasas ahí está, y lo que estamos viendo en la inflación puede ser el principio de un repunte mucho más sustancial que más bien debería de llevar a la Reserva Federal más adelante a subir sus tasas de interés. Entonces creo que aquí tenemos malas noticias de la economía de Estados Unidos. También salieron las cifras de producción industrial en Estados Unidos, que pueden ver aquí en esta gráfica. Hubo una baja de 0.1%, se esperaba un crecimiento nulo, y como pueden ver en la gráfica, aunque había habido unos niveles ligeramente por arriba de la tendencia de estancamiento, pues otra vez parece que se está frenando este indicador. Al interior de la industria, las manufacturas no crecieron, se esperaba un crecimiento del 0.1% en el mes de julio, y pues aquí también se ven básicamente estancadas en esta tendencia lateral. Y si vemos la utilización de la capacidad instalada, esta quedó
un poquito por debajo de lo que se esperaba en 77.5% contra el 77.6% esperado. Se ha estancado, esa es una buena noticia porque no son niveles tan malos, pero si las cosas no salen bien, empezaríamos a ver más adelante que este indicador sigue bajando. También tuvimos en Estados Unidos las ventas comerciales. Aquí pueden ver las ventas minoristas que crecieron con fuerza, 0.5% tal como se esperaba en el mes de julio. Entonces aquí hay buenas noticias, es uno de esos contrastes que se están observando en la economía de Estados Unidos. Si vemos las ventas excluyendo los automóviles, pues también en línea con lo que se esperaba, 0.3% crecieron y siguen dentro de esta tendencia ascendente. Entonces aquí se mantienen las buenas noticias. Sin embargo, en esta otra nota que me llamó la atención y es de esos contrastes que les digo, se está observando una reducción en las ventas, pero de las cajas de cartón, que son las que se usan para los empaques, pues de la gran cantidad de envíos que se realizan y que cayeron a su nivel más bajo desde el 2015 en el segundo trimestre, lo que me parece refleja pues la incertidumbre generada por los cambios en la política arancelaria de Trump y augura un deterioro en las ventas comerciales más adelante en el año. Vamos a ver si esto es así y cómo vienen las cosas, pero por lo pronto esta no es una buena señal. Por otro lado, pasando a los mercados, como pueden ver en esta lámina de los mercados accionarios, presentaron pues nuevamente un buen comportamiento con todos los mercados registrando ganancias durante la semana y nuestro promedio de 10 índices que seguimos y que pueden ver aquí aumentando 1.2%, sumando 2 semanas pues bastante buenas en el mes de agosto. La Bolsa Mexicana de Valores también tuvo una buena semana con una ganancia un poco más modesta de 0.4%, como ven en nuestra lámina, terminando en los 58,320 unidades. Que por cierto, a mí me parece que sobre todo el caso de la bolsa en México pues no refleja bien las condiciones del entorno de negocios que estamos viendo y de la economía que estamos viendo en el país. Entonces, ojo con este indicador porque me parece que en cualquier momento puede venir un ajuste importante. Y por otro lado, nuestro tipo de cambio ya se depreció un poquito en la semana con algunos vaivenes, como pueden ver en la gráfica, terminando en los 18.76 pesos por dólar, todavía debajo de los 19. Pero hay que recordar que nuestro tipo de cambio es muy sensible a los cambios en el entorno global y pues el entorno global, aunque ha estado muy optimista, pues lo que está pasando en el entorno económico, especialmente y de la política pública en Estados Unidos, pues hace que sea recomendable tener mucha cautela con muchos de los activos financieros y especialmente también con las monedas. Y nuestro tipo de cambio me parece que ya está en niveles que están demasiado bajos, demasiado apreciado para la realidad que estamos viendo en México y en el resto del mundo, aunque ya sabemos que el tipo de cambio, sobre todo los pronósticos de tipo de cambio, pues no tienen palabra de honor. Habrá que estar muy atentos. Y por otro lado, esta semana vamos a tener bastante información bien importante en México especialmente. Vamos a empezar el martes con el indicador oportuno de la actividad económica del mes de julio. Ya veremos cómo empieza el tercer trimestre del año en este indicador, que trata de anticipar el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica. Tendremos luego el miércoles los resultados de la encuesta Citi de expectativas. Seguramente veremos una ligera mejora en las perspectivas de crecimiento, pero a ver qué pasa con la inflación. Veremos luego el jueves 21 las ventas comerciales y sobre todo las minutas de política monetaria de Banco de México. Va a ser muy importante ver pues cómo están leyendo los miembros de la Junta el entorno económico para seguir justificando esta baja en tasas que han estado haciendo y sobre todo la perspectiva de seguir bajando las tasas más adelante. Tendremos el viernes las cifras de inflación de la primera quincena de agosto, que aquí sí vamos a ver cómo vienen las cifras. En algún momento podríamos llevarnos alguna sorpresa. Aquí, aunque tengamos un mes, una primera quincena más normal, vamos a ver un repunte importante en la inflación anual, porque el mes de julio hubo un efecto base muy importante. El mes de julio del año pasado hubo un incremento inesperado y por eso la inflación anual en julio de este año bajó. Pero ahora, con que agosto sea un mes normal, pues esto debería propiciar que la inflación anual vuelva a repuntar, a menos que venga una sorpresa muy positiva. Tendremos también ya las cifras desagregadas del PIB, del Producto Interno Bruto, del segundo trimestre del 2025, aquí sí con todo el detalle, y esto permitirá pues hacer una mejor revisión
de los pronósticos hacia adelante. Veremos también el indicador global de la actividad económica del mes de junio, a ver cómo venía en ese último mes del segundo trimestre. Y en Estados Unidos tendremos el miércoles las minutas de la Reserva Federal. También veremos cuál es su lectura y qué es lo que están viendo, que quizá aquí no haya mucha sorpresa, quizá ver si se cambia un poco esa perspectiva de los miembros al interior respecto a cuál puede ser el nivel adecuado para la tasa de interés. Y desde luego este lunes habrá que ver pues la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky y ver si asisten los líderes europeos también a esta misma reunión, o ver qué es lo que pasa, porque aquí se decide mucho del entorno global de la historia del mundo, diría, en esta reunión. Entonces habrá que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Y con esto terminamos este programa número 426 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.